El poder engañoso de nuestro cerebro, el 99,5% de la ignorancia. Mientras navegamos por el mundo, nuestro cerebro solo percibe un fragmento del vasto universo de información que nos rodea. Como un lienzo en blanco que representa toda la realidad, nuestro cerebro solo puede acceder a una ínfima parte, aproximadamente el 5%. Esta revelación nos confronta con nuestra ignorancia profundamente arraigada. El 99,5% restante de la realidad permanece oculto a nuestra percepción consciente, dando forma a nuestras opiniones y decisiones sin que lo sepamos. Como una hoja de papel dividida en partes cada vez más pequeñas, nuestro acceso a la información se reduce drásticamente. El 10% de la información que nuestro cerebro recibe se filtra aún más hasta llegar a un mero 1% accesible a nuestra conciencia. Este conocimiento nos otorga una profunda sensación de tranquilidad y humildad. Al aceptar nuestra ignorancia inherente, nos liberamos de la carga de intentar absorber todo el conocimiento disponible. En cambio, podemos dedicarnos a la introspección, reconociendo nuestras limitaciones y aspirando al crecimiento continuo. Cuando tomamos decisiones, enfrentados a la incertidumbre y la complejidad, no es realista buscar la perfección. La verdadera sabiduría radica en la aceptación de que nuestros resultados son susceptibles de error. Al abrazar la posibilidad de equivocarnos, nos abrimos a un camino de descubrimiento y crecimiento. Del mismo modo, las emociones que surgen de nuestros pensamientos, como la frustración por un coche averiado, son respuestas naturales. No debemos luchar contra ellas ni intentar trascenderlas. En cambio, podemos aceptarlas como parte de la experiencia humana, aprendiendo de ellas y utilizándolas para navegar por la vida con conciencia y resiliencia. El origen del sufrimiento. Una reflexión sobre la mente. ¿De dónde surge nuestro sufrimiento? ¿Es externo, proveniente de las circunstancias que nos rodean, o brota desde nuestro interior? He descubierto que el origen de nuestras emociones reside en nuestra perspectiva, en la forma en que interpretamos nuestra vida. Un coche nuevo, por ejemplo, puede ser motivo de alegría para algunos y de frustración para otros. Ambos viven la misma realidad, pero sus experiencias internas son distintas. Esto me llevó a preguntarme sobre la verdadera fuente de la felicidad. Tenía todo lo que podía desear, un buen trabajo, una relación estable y salud. Sin embargo, un vacío constante me atormentaba. Decidí buscar el origen de mi vacío, utilizándome a mí mismo como conejillo de Indias. Apliqué el método científico, observando mis pensamientos y emociones. Me di cuenta de que mi vacío provenía de mi interior, no de las cosas externas. Nuestro día a día está conformado por pensamientos, sensaciones y emociones. El pensamiento, lejos de ser una herramienta infalible, es solo una posibilidad. No nos define, sino que podemos elegir cómo relacionarnos con él. Podemos aferrarnos a él o dejarlo ir, respetando las opiniones de los demás sin tratar de cambiarlas. La obsesión por pensar positivamente nos impide explorar otras posibilidades. En lugar de controlar nuestros pensamientos, debemos ser honestos y reconocer su naturaleza limitada. El verdadero camino hacia la plenitud no es cambiar nuestros pensamientos, sino investigar nuestra ignorancia y aceptarla. No tenemos un plan, ni sabemos hacia dónde nos lleva la vida. Pero podemos estar abiertos a la posibilidad de que las cosas sean más increíbles de lo que imaginamos. Un viaje hacia la sabiduría, de la ciencia a la experiencia. Nuestro cerebro es un enigma fascinante, un generador de pensamientos que a menudo confundimos con hechos inamovibles. Sin embargo, la ciencia nos revela que los pensamientos son meras propuestas, construidas sobre experiencias pasadas y aspiraciones futuras. Ignoramos el 99,5% de la realidad, limitándonos a la información que respalda nuestras creencias previas. La ciencia nos enseña que nuestras emociones y pensamientos no son entidades separadas, sino parte de un sistema unificado. La dicotomía entre el razonamiento y la emoción es una construcción artificial que nos impide comprender nuestra verdadera naturaleza. La ciencia no es un medio para acumular conocimiento o defender teorías, sino una herramienta para explorar diferentes perspectivas. Al desafiar nuestras creencias, aprendemos y crecemos. Cada experimento que demuestra nuestro error es una oportunidad para expandir nuestra comprensión.
La ciencia sugiere que nuestro cerebro busca constantemente sincronía con los demás. Cuando nos conectamos con otros, nuestras mentes se entrelazan, creando nuevos espacios de posibilidad. Es en estos momentos de conexión donde experimentamos la inteligencia colectiva, esa fuerza unificadora que existe entre todos nosotros. Vivir la vida es un proceso de constante aprendizaje, una exploración de lo desconocido. Debemos aceptar nuestra ignorancia y abrazar la posibilidad. Al alinear nuestros pensamientos y acciones con el funcionamiento natural de nuestro cerebro, nos acercamos a una comprensión más profunda de nuestra existencia. Nuestros cerebros anhelan la conexión, y es en esa unión donde encontramos la sabiduría y el potencial para trascender nuestros límites individuales. La verdadera iluminación no radica en la búsqueda de respuestas, sino en el valiente viaje hacia lo desconocido, donde el pensamiento y la experiencia se entrelazan para crear una sinfonía de conocimiento. El poder de la sincronicidad cerebral. En el torbellino de la vida, donde la corteza prefrontal divaga en un monólogo incesante, surge una verdad profunda. El compartir consciente del cerebro es un acto de generosidad, una liberación de la propiedad y un reconocimiento de la creación colectiva. La sincronía cerebral, como una fuerza invisible, conecta nuestras mentes y corazones en un baile de pensamientos y emociones. No es casualidad cuando frases idénticas brotan de dos bocas al unísono, o cuando ideas afines nos iluminan simultáneamente. En este estado de resonancia, la respuesta se encuentra en la correlación entre la corteza prefrontal y la unión TPJ, creando un vínculo entre la posibilidad infinita y la manifestación concreta. Sin embargo, esta magia no puede ser forzada. Es en el momento presente, en la interacción espontánea y fluida, donde las chispas de la innovación se encienden. Como investigadores, reconocemos nuestra ignorancia, abrazamos la incertidumbre y nos aventuramos en lo desconocido. Es en este espacio de curiosidad y libertad donde las conclusiones nos encuentran, en lugar de ser buscadas incansablemente. La deshonestidad científica, oculta bajo el manto de nuestras propias percepciones, es una amenaza silenciosa. Cuando miramos a los demás a través del prisma de nuestros pensamientos, olvidamos que el mundo es un tapiz complejo y multifacético. La verdadera honestidad surge de reconocer nuestras limitaciones y abrazar la humildad de la investigación. En este momento, nos encontramos en el umbral del sufrimiento. Las emociones negativas y el dolor pueden abrumar, pero el sufrimiento es una elección. Al relacionarnos conscientemente con nuestros pensamientos y sentimientos, podemos liberar la tensión que impulsa el sufrimiento. Soltar no es un acto de supresión, sino una transformación gradual. Reconocer que los pensamientos son meras posibilidades, no hechos, es un paso audaz hacia la liberación. Nos liberamos de la carga de tener razón y nos abrimos a nuevas perspectivas. Al abrazar la humildad, descubrimos un camino hacia la calma y la serenidad interior. La danza entre pensamientos y emociones. Me embarco en un viaje de profunda reflexión, donde exploro el vínculo entre mis pensamientos y emociones. Cada pensamiento es como un soplo de viento que impregna mi ser con una tonalidad afectiva. Cuando contemplo aspectos positivos, mi bienestar y mi nivel de activación se elevan, pintando un cuadro vibrante en mi interior. Sin embargo, cuando mis pensamientos se vuelven más ominosos, una sombra se cierne sobre mí, desplazando mi afecto hacia un territorio más desolador. En este baile constante, el afecto sirve como un barómetro, guiándome hacia verdades ocultas. Me pregunto si susurros me hablan de la veracidad de mis pensamientos. O tal vez están iluminando su utilidad. Un ejemplo vívido me viene a la mente. Cada vez que una persona entra en mi vida, mi cuerpo se revela, como si el simple hecho de su presencia me enfermara. Pero observo que para otros, esta misma persona representa una fuente de alegría. ¿Cómo puede ser esto posible? La lógica dicta que nuestras emociones deberían ser una respuesta directa a nuestros estímulos externos. Pero la realidad es más compleja. Es nuestro cerebro, el maestro de la manipulación, el que interpreta estos estímulos y proyecta sentimientos sobre ellos. En el caso de mi aversión, mi cerebro me dice, esta persona te disgusta, y mi cuerpo responde en consecuencia. Pero una vez que me libero de la atadura de esta creencia, una nueva perspectiva surge ante mí.
Reconozco que la fuente de mi malestar no es la persona, sino mi propia interpretación de su presencia. Liberándola de la carga de mi sentir, encuentro el camino hacia la coherencia y una sensación de conexión. En este contexto, el acto de soltar se convierte en un poderoso catalizador. Soltar significa liberar al otro de la responsabilidad de mis emociones, reconociendo que éstas surgen de mis propios procesos de pensamiento. Cuando me desprendo de la proyección, me libero para experimentar mis emociones de manera auténtica, sin contaminar al mundo con ellas. Esta revelación arroja luz sobre nuestra adicción a la felicidad y nuestro temor a las emociones negativas. Hemos sido condicionados a evitar el malestar, creyendo que la verdadera felicidad radica en un estado constante de dicha. Sin embargo, negar nuestras emociones más oscuras es negar una parte integral de lo que somos. Comprender la naturaleza condicional de nuestras emociones nos libera de sus garras. Nos damos cuenta de que no son fuerzas inevitables que nos controlan, sino más bien construcciones moldeadas por nuestros pensamientos. Así, el viaje hacia la autoconciencia se convierte en un ejercicio constante de observación y liberación, abriéndonos un camino hacia una vida más auténtica y equilibrada. El poder de los pensamientos y las emociones. En medio del torbellino de la vida, experimentamos un torrente de pensamientos y emociones que influyen profundamente en nuestro bienestar. Sin embargo, a menudo tratamos de controlar estos fenómenos naturales, como si pudiéramos apagar y encenderlos a voluntad. Al igual que nuestro cuerpo necesita oxígeno, nuestra mente necesita pensar. Es su función, una expresión natural de nuestro ser. Es inútil tratar de suprimirla, pues solo alimenta el ciclo de sufrimiento. En cambio, al observar y aceptar nuestros pensamientos y emociones sin juicio, descubrimos que son coherentes entre sí. Sentimos placer cuando pensamos en cosas agradables y malestar cuando nos enfrentamos a desafíos. El acto de reconocer nuestros pensamientos como meras posibilidades, sin intentar cambiarlos, los priva de su poder. Nuestro cerebro, como nuestro corazón, seguirá funcionando, pero ya no seremos esclavos de sus dictados. Al vivir cada momento plenamente, sin apegarse al pasado ni temer al futuro, descubrimos el poder liberador de la aceptación. Ya no necesitamos controlar nuestro destino, sino que nos entregamos a las posibilidades que nos brinda la vida. El éxito, una noción humana, a menudo es perseguido a través de la fuerza de voluntad y el razonamiento. Sin embargo, la verdadera pasión y el propósito parecen atraerlo como un imán. Cuando abrazamos lo que realmente nos apasiona, es más probable que encontremos satisfacción y plenitud. Modificar los pensamientos no es modificar la realidad, sino cambiar nuestra relación con ellos. Al aceptar y usar nuestros pensamientos y emociones, incluso cuando son desagradables, los convertimos en herramientas para la transformación personal y la conexión genuina. En lugar de luchar contra nuestros pensamientos o intentar controlar nuestras emociones, debemos permitir que fluyan libremente. Es en la aceptación y la honestidad donde encontramos la verdadera liberación y la posibilidad de una vida plena y significativa. El poder transformador de soltar, el impacto de los pensamientos inútiles en nuestras vidas. En la intrincada red de nuestra mente, los pensamientos juegan un papel crucial en la configuración de nuestras emociones y comportamientos. Pero a menudo, sin darnos cuenta, caemos en una trampa. Nos aferramos a pensamientos inútiles que, en lugar de ayudarnos, se convierten en el origen de nuestro sufrimiento. El cerebro, en un esfuerzo por conservar energía, siempre busca asociar ideas. Sin embargo, cuando estas asociaciones se vuelven perjudiciales, distorsionan nuestra percepción de la realidad y nos impiden experimentar la plenitud de la vida. Imagínate que un compañero de trabajo te resulta particularmente desagradable. Tu cerebro, impulsado por la asociación, inmediatamente vincula su presencia con un sentimiento de desagrado. Al prestar atención a este pensamiento, lo estás reforzando y haciéndolo más probable que reaparezca en situaciones futuras. Como un patrón implacable, estos pensamientos inútiles se convierten en una prisión que nos limita y nos impide avanzar. El miedo a las consecuencias o la creencia de que no podemos cambiar nos hace aferrarnos a ellos, aunque causen dolor. Pero la verdad es que tenemos el poder de liberarnos de estos pensamientos. No es una tarea fácil, pero es esencial para nuestro bienestar.
Soltar no significa simplemente dejar ir, sino reconocer que los pensamientos inútiles no son el origen de nuestros sentimientos. El verdadero origen está dentro de nosotros, en los pensamientos que elegimos creer. Cuando dejamos de prestar atención a los pensamientos inútiles, dejamos de darles poder. Simplemente los observamos, como nubes que pasan por el cielo, y reconocemos que no tienen control sobre nosotros. Puede parecer contradictorio, pero al dejar de luchar contra ellos, les quitamos su poder. En lugar de intentar suprimirlos, nos permitimos observarlos sin juicio. Y a través de este proceso, comenzamos a desmantelar las asociaciones que los mantienen en su lugar. Dejar ir es una transformación interna que requiere coraje y compromiso. Es una oportunidad para liberarnos de los grilletes del pasado y crear un futuro más satisfactorio. No es una solución rápida, pero es un viaje que merece la pena emprender. Porque al soltar los pensamientos inútiles, desbloqueamos el potencial para vivir una vida más auténtica y plena. El poder de destronar al miedo. Armado con un corazón lleno de amor, observaba con inquietud a mi querido compañero mientras se encaramaba en el borde de la barandilla. Un pensamiento incesante invadía mi mente: se va a caer. Este pensamiento desencadenaba una respuesta automática de lucha o huida. Mi cuerpo se preparaba para el peligro, redirigiendo energía de funciones no esenciales. Sin embargo, tras un tiempo de observación, me di cuenta de que este miedo no se había materializado ni una sola vez. La caída nunca ocurrió. Calculé la frecuencia con la que mi miedo había activado innecesariamente mi respuesta de lucha o huida. Sorprendentemente, en todo un año, nunca había tenido razón. Este miedo no había servido para nada más que para debilitarme y hacerme susceptible a la enfermedad. Decidí desafiar mi miedo. En lugar de reaccionar impulsivamente y bajar a mi compañero de la barandilla, opté por simplemente observar mi miedo. Al hacerlo, descubrí que este miedo no era más que una posibilidad propuesta por mi cerebro. Nuestro miedo a menudo nos engaña, haciéndonos creer que protegemos, cuando en realidad nos sabotea. No puede predecir el futuro, pero sí puede predisponernos a la enfermedad y afectar nuestro rendimiento. Al prestar atención a mis sentimientos asociados con este miedo, descubrí una sensación de inutilidad que me acompañaba. Este sentimiento me llevó a desviar mi atención del pensamiento y centrarme en la sensación en sí misma. Al hacerlo, aprendí a valorar la utilidad de mis pensamientos. Desde entonces, me he esforzado por vivir conscientemente, reconociendo que mis pensamientos son solo propuestas y eligiendo prestar atención a lo que realmente importa. Al liberar la influencia de pensamientos inútiles, he descubierto una libertad y un bienestar que antes desconocía. Mi cerebro se ha convertido en mi aliado, apoyando mis metas en lugar de limitarme. Recuerdo que el cerebro es adaptable, capaz de cambiar y crecer. Al explorar la posibilidad de que nuestros pensamientos sean solo propuestas, podemos liberarnos de las limitaciones del miedo y vivir vidas más plenas y satisfactorias. El flujo de la vida inteligente. He navegado por mi vida sintiéndome perdido y desconectado, perseguido por un sentimiento constante de negatividad. Pero al sumergirme en la corriente de la vida, me he encontrado con una verdad transformadora. El miedo es un espejismo que nubla nuestra conexión con la inteligencia innata que nos rodea. Somos fichas de dominó en un juego cósmico, cada una con su destino predeterminado. Sin embargo, el miedo nos empuja a resistirnos a nuestro papel, haciéndonos creer que somos víctimas de nuestro destino. Pero el verdadero poder yace en abrazar nuestro lugar en este proceso dinámico. Cuando reconocemos nuestra ignorancia y nos rendimos al flujo de la vida, renunciamos a la carga del miedo y abrazamos la posibilidad. No estamos destinados a ser creadores perfectos, sino exploradores curiosos, guiados por nuestra pasión innata. La neurociencia, la física de partículas y todas las formas de conocimiento apuntan hacia una inteligencia colectiva que permea nuestro mundo. Es un proceso autodirigido, un tejido viviente en el que existimos y creamos. Al fusionar nuestros cerebros y abrirnos a la sabiduría colectiva, trascendemos los límites de nuestra propia comprensión. En esta conexión, encontramos soluciones genuinas y descubrimos nuestra verdadera pertenencia. Nuestras pasiones no son destinos que se buscan, sino fuentes de inspiración que esperan ser descubiertas.
Cada uno de nosotros posee un don único, un camino que nos guía a través del laberinto de la vida. Socialmente, ciertas pasiones pueden estar valoradas sobre otras, pero el verdadero valor reside en el viaje, no en la meta. El miedo al fracaso nos impide abrazar nuestras pasiones, pero cuando lo superamos, encontramos un tesoro de significado y alegría. La verdadera revolución reside en vivir con pasión, incluso en las tareas más mundanas, transformándolas en obras de propósito y conexión. Somos parte de un flujo ilimitado de inteligencia, y nuestro viaje es guiado por nuestra capacidad de explorar, abrazar y conectarnos con la corriente de la vida. Y en este proceso continuo de descubrimiento, encontramos nuestro lugar, nuestra pasión y la liberación del miedo que durante tanto tiempo nos ha encadenado. La pasión escondida, un viaje de autodescubrimiento. En el fondo de nosotros, donde reside nuestra esencia, arde una pasión que nos espera, un sentimiento latente que anhela ser liberado. Como un tesoro escondido, yace oculto tras una barrera de pensamientos, esperando a que lo descubramos. El ego, como una ilusión, nos susurra sus miedos, nos dice que no somos lo suficientemente buenos y nos impide explorar nuestras posibilidades. Pero cuando nos atrevemos a desafiar sus limitaciones, a derribar los muros de nuestros miedos, descubrimos un mundo de posibilidades infinitas. Las creencias limitantes, esas ideas que nos dicen que somos incapaces, no tienen base real. Son meras posibilidades que nos hemos dado por sentadas como hechos. Al cuestionarlas, al negarles su poder, abrimos la puerta a nuevas perspectivas y al crecimiento personal. La neurociencia nos revela la verdadera naturaleza del ego, una construcción mental que nos confundimos con nuestra propia identidad. Nuestro cerebro es quien piensa, no nosotros. Al aceptar esta verdad, podemos liberarnos de la influencia de los pensamientos negativos y abrazar la potencialidad de nuestras mentes. Las emociones, lejos de ser algo que debemos gestionar, son fuerzas transformadoras diseñadas para ser sentidas. Al experimentarlas plenamente, en lugar de proyectarlas sobre los demás, desbloqueamos su poder para guiarnos y empoderarnos. Los animales, en su simplicidad, nos enseñan que existe un camino más allá de la complejidad de la mente humana. Viven en el presente, abrazando sus sentimientos sin el agobio del pensamiento constante. Al observarlos, podemos aprender el poder de vivir la vida en el momento, libres de las cargas del ego y las limitaciones autoimpuestas. El viaje hacia el autodescubrimiento es un proceso continuo, una evolución constante de nuestra conciencia. Al liberar las ataduras de los pensamientos limitantes, abrazar la autenticidad de nuestras emociones y confiar en el poder transformador de la experiencia, podemos descubrir la pasión que arde dentro de nosotros, una pasión que nos guía hacia una vida plena y significativa. El poder de soltar los significados. Nuestras mentes son como recipientes que llenamos de significado. Pero ¿qué pasa si podemos dejar ir esos significados y ver el mundo con nuevos ojos? Existen creencias limitantes que nos impiden ver la realidad objetivamente. Al aceptar que no sabemos todo, podemos abrirnos a nuevas perspectivas. Mirar con curiosidad, como un niño, puede revelar detalles ocultos que antes pasaban desapercibidos. Esto se aplica a todo, desde las vacas hasta las suegras. Cuando damos sentido a los demás, proyectamos nuestras propias experiencias y prejuicios. Al soltar esos significados, podemos relacionarnos con ellos de una manera más abierta y auténtica. El mundo está lleno de información sin sentido que interpretamos según nuestro cerebro. La pregunta es, ¿podemos aceptar los significados que nuestra mente atribuye al mundo? La respuesta es sí, si queremos vivir nuestras vidas plenamente. Dejar ir el significado es dejar de prestarle atención. Es esencial escuchar nuestro cuerpo y nuestras emociones. No podemos identificar siempre el pensamiento que provoca nuestras emociones, pero podemos explorarlas sin juicio. Dejar ir el significado es liberarse de las restricciones y abrirse a nuevas posibilidades. Nuestro pasado puede influir en nuestro pensamiento, creando predicciones que nos limitan. Los eventos traumáticos pueden alterar nuestro cerebro, haciendo que las emociones intensas surjan inesperadamente. Buscar la ayuda de un especialista puede guiarnos a través de estos patrones poco saludables. Cambiar nuestros hábitos diarios puede parecer insignificante, pero puede darnos una nueva perspectiva.
Al priorizar nuestra salud y bienestar, podemos vivir vidas más satisfactorias. Escuchar nuestro cuerpo, experimentar y atrevernos a probar lo desconocido nos permite conocernos mejor y encontrar la verdadera alegría en la vida. Porque cuando soltamos los significados, el mundo se convierte en un lugar de posibilidades infinitas. El poder de la presencia y la autoexploración. Los sabores pueden engañar a la mente. Recuerdo un extraño bocado de pera que me sorprendió gratamente. Mi cerebro me insistía en que no me gustaban las peras, pero mis sentidos decían lo contrario. Esa experiencia me hizo confrontar la dicotomía entre lo que pensamos y lo que sentimos. Enfrentamos un desafío constante en nuestro mundo: estar presentes. Nuestra mente tiende a divagar entre el pasado y el futuro, ahogando el momento presente. La búsqueda de un tiempo ideal nos impide experimentar la riqueza del ahora. Para estar presentes, debemos ser conscientes de nuestro funcionamiento mental. Nuestro cerebro nos sugiere pensamientos, pero somos nosotros quienes elegimos prestarles atención. No hay nada más presente que reconocer este proceso y usar nuestra conciencia deliberadamente. Este gesto mental no se trata de suprimir los pensamientos, sino de abrazarlos, reconocerlos y cruzarlos sin resistencia. Es permitirnos experimentar nuestras emociones y pensamientos sin luchar contra ellos. Como padres, podemos transmitir esta sabiduría a nuestros hijos. Al permitirles presenciar nuestra propia gestión de las emociones, les enseñamos el valor de la autenticidad y el respeto por sus experiencias. No debemos educarlos con una agenda fija, sino acompañarlos en su viaje de descubrimiento. El peor error que podemos cometer como padres es la deshonestidad. Un niño es un espejo que refleja nuestras propias luchas. Al ser honestos con nuestras emociones y acciones, transmitimos la importancia de la autoaceptación. Nuestro viaje como padres se convierte en un camino paralelo de autoexploración. Al reconocer nuestros propios patrones mentales, nos liberamos de las expectativas y nos permitimos crecer junto a nuestros hijos. Las redes sociales nos inundan con estímulos, fomentando la adicción a los pensamientos. Sin embargo, podemos utilizar esta plataforma para cuestionar nuestra propia percepción y expandir nuestro sistema de creencias. Al estar presentes, dejamos de reforzar las ideas preconcebidas. Abrazar nuevas posibilidades nos transforma, convirtiendo las redes sociales en una herramienta para la evolución personal. La presencia absoluta es un regalo que nos permite vivir la vida plenamente, en el momento presente, sin preocuparnos por el pasado o el futuro. Redescubre tu pasión, escapando del vórtice de las redes sociales. El uso que damos a las herramientas, no las herramientas en sí mismas, es lo que determina su impacto. Las redes sociales pueden ser una avenida para la transformación, un acceso a nuevas ideas que desafían nuestros sistemas de pensamiento. Sin embargo, consumir información basura disfrazada de neurociencia puede reforzar viejas ideas o crear otras nuevas sin capacidad de cuestionar. No se trata de adoptar ideas nuevas, sino de aceptar aquellas que ponen en duda nuestras creencias fundamentales. La pregunta radica en el uso que hacemos de las redes sociales. En lugar de consumir contenido aleatorio, busquemos contenido transformador que desafíe nuestra forma de ver el mundo. Observemos cómo los demás presentan perspectivas diferentes y prestemos atención a cómo afecta a nuestros sentimientos. Cuando reconocemos que nuestros pensamientos no son hechos inmutables, sino posibilidades que podemos trascender, nos liberamos de sus limitaciones. Vivir no es sinónimo de establecer redes sociales, sino de encuentros fortuitos que tienen el poder de transformar. Somos adictos a los pensamientos, no a las redes sociales. Procrastinamos cuando nuestra pasión no es la fuerza impulsora. Cuando nuestra mente se centra en pensamientos negativos, nuestro afecto disminuye, señalando que debemos cuestionar esos pensamientos. Cambiar nuestra relación con los pensamientos no implica grandes cambios. Simplemente implica observar conscientemente lo que pensamos y sentimos, y tomar decisiones conscientes sobre cómo nos relacionamos con ellos. Estas decisiones tienen consecuencias, ya que nuestros pensamientos influyen en nuestras emociones, acciones y resultados. No nos dejemos llevar por el miedo. No intentemos manipular nuestros resultados para obtener siempre lo que queremos. En cambio, aceptemos nuestra insaciable búsqueda de la felicidad. No es un destino, sino una forma de ser.
La libertad de transformar la desdicha en felicidad. Descubrir que nuestros problemas son ilusorios y se disuelven por sí solos es una experiencia liberadora y transformadora. En medio del torbellino de preocupaciones, podemos llegar a un punto en el que nos damos cuenta de que el significado que damos a los acontecimientos es subjetivo y que tenemos el poder de redefinirlos. Esta revelación libera una oleada de felicidad, pues nos empodera para aceptar nuestra responsabilidad en cómo respondemos a las circunstancias. Aunque la situación externa permanezca igual, nuestro cambio de perspectiva nos permite relacionarnos con ella desde un nuevo lugar de libertad. La mente humana tiene una tendencia a la adicción, lo que nos lleva a rumiar pensamientos y preocupaciones sin cesar. Al interrumpir este ciclo, podemos trascender los problemas percibidos y experimentar un cambio radical. Esto implica dejar de dar un significado negativo a las situaciones y reconocer que el verdadero poder reside en nuestro interior. El camino hacia la felicidad no implica evitar los desafíos, sino cambiar nuestra relación con ellos. Al deshacernos de las creencias limitantes que nos atan, descubrimos un amplio abanico de posibilidades dentro de nosotros. Podemos vivir plenamente, sin la necesidad de buscar constantemente fuentes externas de inspiración o validación. A través de este proceso de autodescubrimiento, nos liberamos de las ataduras mentales y nos abrimos a nuevas perspectivas. Nos damos cuenta de que ya poseemos todo lo necesario para vivir una vida plena y significativa. El verdadero viaje consiste en atrevernos a descubrir y experimentar esta libertad interior, dejando atrás las creencias que nos han estado frenando.